Hay que soltar todo, hermano. A veces queremos agarrar las cosas del pasado. Hay que soltar todo. Deja tu pasado. Amén. Deja tu presente. Deja tu futuro. Dios se encarga de tu vida. Amén. Vamos a ver la palabra del Señor esta noche, perdón, este día. Vamos a ver una palabra muy importante y vamos a ver el mensaje, un nuevo comienzo. ¿Amén? El mensaje es un nuevo comienzo. Vamos a ver la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, del 1 al 8. Si lo encontraron, un fuerte amén, por favor. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Amén. Amén. En el primer mensaje habíamos visto nosotros el comienzo de las respuestas eternas. En este segundo mensaje es un nuevo comienzo. Y Cristo habló acerca de un nuevo comienzo, para que nosotros podamos ir al campo del evangelismo, para que nosotros podamos ir al campo de las misiones, debemos tener nosotros un comienzo correcto. Si nosotros comenzamos correctamente, vamos a tener un final correcto. Si empezamos mal, vamos a terminar mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, o cómo tenemos que empezar nosotros ahora? ¿Cómo vamos a empezar nosotros nuestras vidas? Cristo dijo, esperen la promesa del Padre. Entonces, mientras esperamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que restaurar algunas cosas en nuestras vidas. Y digo esto, hermanos, ¿por qué? Porque ciertamente Dios ha preparado bendiciones eternas para nosotros. Ciertamente Dios ha preparado muchas respuestas para nosotros. Pero, ¿cómo vamos a descubrir estas respuestas? ¿Cómo nosotros vamos a recibir estas respuestas? Primero, restaurando lo que es esto, el culto. Amén. Amén. El culto es muy importante, hermanos. Desde el hermano que preside, desde el hermano que hace la oración central, desde las alabanzas, desde la palabra, desde las ofrendas, desde los diezmos, todo es importante. Amén. Amén. Nosotros no podemos tener una vía dividida. Y por supuesto que no. Del hermano que preside, antes de que llegue el día del culto, ¿qué es lo que hace? Se tiene que preparar. Se tiene que preparar porque el culto al Señor, hermanos, es un culto muy importante, es un culto al Dios vivo. En el Antiguo Testamento, las personas que presidían el holocausto se preparaban. Ellos presentaban un sacrificio por sí mismos, por sus propios pecados. Ahora Cristo ya fue sacrificado. Cristo ya pagó el precio por nosotros. Somos libres. Por eso, ahora con mucha más razón, cuando tenemos el tiempo del culto a la persona o al hermano que le toca presidir, tiene que prepararse. Amén. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está dirigiendo el culto a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Los hermanos que hacen la oración central, yo he recibido ya mucha gracia en la oración de la hermana Jenny, por ejemplo. ¿Por qué? Porque habla realmente la corriente del pacto.
Habla realmente del cumplimiento de las promesas que Dios ha prometido. El que sale a predicar, perdón, el que sale a hacer la oración central, no sé si lo sabrán, hermanos, el que sale a hacer la oración central tiene la facultad de bendecir al pueblo de Dios. Tiene la facultad de bendecir la palabra que se va a transmitir. Tiene la facultad de bendecir las ofrendas, los diezmos. Tiene el privilegio de bendecir las alabanzas. Miren, tiene el privilegio de presentar a toda la iglesia delante del trono de la gracia. Eso es el que hace la oración central. Por eso, el culto es muy importante para nosotros. Ahora, los hermanos de la alabanza, también, como dijo la hermana Ivana, cuando alabamos tenemos que alabar todos juntos de un corazón agradecido y contento. ¿Por qué? Porque nuestro Dios se goza en la alabanza de su pueblo. Pero para eso también el ministerio de alabanza tiene que prepararse al 300%. Tiene que prepararse espiritualmente. Tiene que prepararse emocionalmente. ¿Para qué? Para que la alabanza fluya y toda la oscuridad sea quebrantado. Cuando David alaba, toda la oscuridad era quebrantado. Por eso, cuán importante es la alabanza. La alabanza del Señor en el tiempo del culto hace que toda la oscuridad se quebrante. En el tiempo del culto hace que toda la oscuridad sea destruido. ¿Y qué vamos a recibir en el tiempo del culto? La palabra. En el tiempo del culto tenemos que recibir la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios tiene que ser mi pacto. No solamente digan, ay, qué bonito fue el mensaje el día de hoy. Qué excelente fue la palabra del día de hoy. Recibido mucha gracia. Y nos vamos a la casa y cuando vengan los problemas, los afanes, los conflictos, nos olvidamos la palabra de Dios. Esta palabra que sale en el púlpito tiene que ser mi pacto eterno. Por eso siempre recomendamos apunten los mensajes. Porque a veces la mente es muy ligera. Nos olvidamos. Pero cuando pasan los días, vamos a nuestros apuntes y recordamos la palabra de Dios. La palabra es refrescante para nuestras vidas. Por eso cuando venga la palabra de Dios, tienen que tomarlo como su pacto eterno. Amén. El tiempo de las ofrendas también. Y en este tiempo no se toca mucho las ofrendas y diezmos porque cuando hablamos de economía se ha tergiversado lo que las ofrendas y diezmos en muchas iglesias. Pero la palabra de Dios dice, como dijo el hermano Arthur, Dios ama al dador alegre. Dios no quiere tu economía. ¿Ustedes querrán, o ustedes piensan que a Dios le hace falta el dinero? No, Dios no le hace falta dinero. ¿Por qué? Porque en Ageo 2, 6 al 9, ¿qué dice? Mía es el oro, mía es la plata. No necesito tu dinero. Dios quiere tu corazón. Amén. Yo recuerdo en la universidad tenía un curso que el curso se llamaba liturgia. Nos enseñaban todo lo que es liturgia, todo lo que es el referente al culto. Nos enseñaban liturgia. Había un profesor que decía, él decía, en la iglesia el alfolí no debe ser así de medio centímetro. Debe ser de 3 metros, debe ser el alfolí. ¿Por qué razón? Porque tú te tienes que meter dentro del alfolí. Tu corazón. Amén. Amén, tu corazón. Por eso, la economía que nosotros damos, las ofrendas que nosotros damos, los diezmos que nosotros damos, es la restauración de la economía de la luz. Es la restauración de la economía de los remanentes. Es la restauración de la economía para las misiones, porque únicamente las misiones detendrá y solucionará todos los problemas de la vida. Amén. Dios quiere nuestro corazón, por eso el tiempo del culto lo es todo. Romanos capítulo 12, acá lo voy a poner para que lo tengan en consideración. Romanos 12, versículo 2, el apóstol Pablo dice, preséntense ustedes mismos como sacrificio vivo, como olor grato. ¿Por qué? Porque esto es nuestro culto racional. Nosotros mismos estamos dando el culto a Dios. Nosotros mismos nos presentamos delante de Dios en una ofrenda agradable. ¿Ante quién? ¿Ante el pastor? No, ante Dios. Esto es lo que Dios lo dijo del principio. Ahora, vean Levíticos capítulo 1, por favor. Acá voy a poner Levíticos capítulo 1, del versículos 4 al 9. Esto es la ordenanza, cómo deberían de haber presentado los sacrificios en el Antiguo Testamento. Voy a dar lectura. Levítico capítulo 1, versículos del 4 al 9, dice así la palabra del Señor.
Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. La ofrenda es todo. El holocausto es todo. Cuando Cristo se presentó ante el Sanedrín, ante el concilio, ante los fariseos, él fue con una autoridad. ¿Por qué? Porque toda la autoridad le había sido dado en el cielo y en la tierra. Y cuando él fue sacrificado, fue muerto, él no murió por partes. Él no entregó su cuerpo por partes, se entregó completo, hasta el punto que derramó toda su sangre para que nosotros seamos perdonados. Y ese sacrificio de Cristo fue olor grato para Dios. Por eso se dice, y es así, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, aplacó la ira de Dios. Fue satisfecha la ira de Dios en la muerte de Cristo. Por eso que el culto, hermanos, es muy importante para nosotros. Es muy importante. Cuando nosotros damos el culto a Dios, tenemos que venir con todo nuestro corazón a entregar la palabra, a recibir la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Debemos estar concentrados en lo que Dios me va a decir por medio de su palabra. Tenemos que estar enfocados en lo que Dios me va a decir. Si tenemos algún problema, que vienen los problemas, dejen su problema atrás. Ven y concéntrate en la palabra de Dios. Amén. Si vienen dificultad, dejen su dificultad. Concéntrate en la palabra de Dios. Porque no hay nada que pueda impedir que nosotros le demos el culto a nuestro Dios. Esta importancia del culto yo la aprendí desde pequeño. Me recuerdo que mi padre nos decía, mi hermano que está en Corea decía, Oda y Rommel, en 5 minutos estamos saliendo. Él no decía, estoy saliendo. Él decía, en 5 minutos estamos saliendo. Así como estás, así te llevaban. De verdad. Un día me tocó ir despeinado, me acuerdo. Por el camino estaba arreglándome. Entonces, cuando llegaba la siguiente semana, él decía, en 5 minutos estoy saliendo, estamos saliendo. Nosotros ya tenemos que estar preparados ya porque señor mi papá, así como estabas, así como te encontraba, así te llevaba. No había vuelta, que papá un ratito, no, así. ¿Por qué? Porque de esa manera nos iba educando. Y así he aprendido yo, así he aprendido. ¿Por qué? Porque el culto lo es todo. Dios no quiere que demos el culto a medias. O eres o no eres. O das el culto o no lo das. ¿Qué dice Cristo en Apocalipsis? O eres frío o eres caliente. Por cuanto eres tibio, te meteré en mi boca. El culto es importante, remanentes. Recuerden bien estas palabras. Amén. El culto lo es todo. Entonces, en el tiempo del culto, ¿qué tenemos que tener? En el tiempo del culto tenemos que tener agradecimiento. Agradecimiento por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Agradecimiento por todas las cosas que está haciendo en mi vida. Agradecimiento por todas las cosas que Dios hará en mi vida. Agradecimiento por todo. El apóstol Pablo dice, seamos agradecidos por todo. ¿Por qué? Porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros. Por eso, en el tiempo del culto tenemos que tener nosotros nuestra mayor felicidad. Es la mayor felicidad para nosotros, el tiempo del culto. El tiempo del culto no solamente tiene que ser un tiempo de agradecimiento, un tiempo de felicidad, sino tiene que ser un tiempo donde yo pueda recibir todas las respuestas que están preparadas para mi vida. Amén. ¿Por medio de qué? ¿O cómo vamos a recibir las respuestas? Por medio de su palabra. La palabra de Dios que es viva. La palabra de Dios que es poder.
la palabra de Dios que es eficaz, que se cumple perfectamente, y en el tiempo del culto nosotros tenemos que recibir este poder, el poder que trasciende el tiempo y el espacio. Los bendigo, hermanos, los bendigo para que nosotros sea un tiempo donde podamos restaurar el culto a nuestro Dios, podamos darle agradecimiento en todas las cosas, ser felices, recibir todas las respuestas de Dios para mi vida y con este poder hacer nuestro trabajo, con este poder hacer nuestros estudios, con este poder hacer todo lo que quisiéramos hacerlo, porque todo está prometido en el tiempo del culto. Todo está prometido realmente para aquellos que toman la palabra de Dios como su pacto eterno y lo hacen suya. Lo hacen suya. Por eso el culto no es un culto dividido. Ahora, lo que yo estoy disfrutando y experimentando en el tiempo del culto, lo tengo que experimentar también los siguientes 6 días de la semana. Porque no podemos tener vida dividida. No podemos tener una vida un domingo, el lunes al sábado, otra vida. No podemos tener ese tipo de vida. Porque aún el apóstol Pablo dice, cuando ustedes conversen, cuando ustedes hablen, sea su palabra sazonada siempre con gracia. ¿Para qué? Para que sean edificados en la palabra de Dios. Por eso nuestra palabra tiene que ser siempre sazonada con gracia. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo sazonada siempre con gracia? Con la palabra del mensaje púlpito que Dios te ha dado. Porque es únicamente la palabra de Dios que nos da fortaleza y nos va a impulsar a seguir hacia adelante. ¿Cómo? Con este poder. Con el poder que hace que se trasciendan todas las cosas. Vamos a tener un nuevo comienzo, hermanos. Es un tiempo de nuevas respuestas. Es un tiempo de nuevos desafíos. Los hijos de Dios tienen desafíos. Los hijos de Dios tienen retos. Los hijos de Dios tenemos realmente una causa por qué vivir. Y esta causa es levantar a la siguiente generación, los remanentes, salvar la posteridad, salvar realmente esta generación que está aplacado de muchos problemas espirituales. Esta generación que está aplacado con muchos problemas personales, muchos problemas familiares se están levantando, las adicciones se levantan. ¿Cómo vamos a contrarrestar todos estos problemas? Teniendo el tiempo del culto. Ahora, los domingos nosotros nos congregamos, se llama el culto congregacional, todos juntos unidos, pero individualmente también es importante dar el culto personal a nuestro Dios. Apenas te levantas, recibe el poder para que puedas trascender todos los problemas. Durante el día, ¿qué vamos a hacer? Confirmar la palabra de Dios. Todo lo que escucho, todo lo que veo, todo lo que pueda ver, conectado a la oración. Porque todo es palabra de Dios. Y en la noche, confirmar las respuestas que Dios nos ha dado durante todo el día. Y en ese tiempo, agradecimiento. Gracias, Señor, porque estás conmigo. Porque me has confirmado que estás juntamente conmigo. Un nuevo comienzo en todo. Y dicho sea de paso, esta semana hemos tenido un nuevo comienzo en la oración. Anteriormente orábamos nosotros nombre por nombre, que no lo hemos estado haciendo mal, lo estamos haciendo bien, porque orábamos nosotros por nuestros familiares, que está bien, Dios nos manda a orar los unos por los otros. Pero viendo cómo Dios nos está guiando, ahora hemos cambiado de formato. Ahora estamos orando por títulos concretos. Si nosotros oramos para levantarnos como plataformas, ¿eso qué va a hacer? Eso va a hacer que las personas vengan a nosotros, ¿o no? Si hay un abismo que separa, ¿qué se necesita? Un puente. El puente no va a ir a la persona. Es uno quien tiene que ir al puente para poder cruzar. Plataforma. Nosotros somos las plataformas. Tenemos nosotros esa respuesta. ¿Amén? Por eso hemos cambiado el formato. Vamos a dar con títulos concretos. Plataformas. Guardas espirituales. Nosotros somos los guardas espirituales para velar. ¿Qué vamos a velar? Mi vida. ¿Qué vamos a velar? Mi familia. ¿Qué vamos a velar? El lugar donde vivo, mi región. ¿Qué vamos a velar? Mi siguiente posteridad. ¿Qué vamos a velar? La iglesia. Guardas espirituales. Somos la luz del mundo. Amén. Lo es todo, el evangelio lo es todo. El evangelio, decía un pastor, en el evangelio está el paquete completo. Ya todo está preparado. De la misma manera, en el culto está todo preparado. Recibe lo que Dios tiene preparado para tu vida en el tiempo de culto. Amén. El tiempo del culto realmente es muy importante. Por eso
Tenemos que descubrir aquello que Dios ya ha preparado. Tenemos que ser testigos de lo que Dios ya lo ha reservado para tu vida y para mi vida. ¿Qué es lo que tenemos que experimentar en el desarrollo? Tenemos que tener la experiencia de los 60 días. ¿A qué me refiero a los 60 días? 60 días antes que el Señor Jesucristo sea recibido en el aire. ¿A qué nos referimos con 60 días? Hubieron 10 días antes de los 40 días que el Señor Jesucristo se haya reunido con sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 3. Ahí está la entrada triunfal. Ahí está la semana de que el Señor Jesucristo fue sacrificado, que fue sentenciado, que estuvo delante de los fariseos, que estuvo delante de Pilato. Ahí estuvo la muerte de Cristo, la pasión de Cristo, la resurrección de Cristo. Todo eso pasaron 10 días. Luego de la resurrección, 40 días se reunió con sus discípulos. Luego, cuando fue recibido en el aire en las alturas, pasaron 10 días más. Y es ahí donde vino el poder del Espíritu Santo. Son 60 días. Los últimos 60 días de Cristo aquí en la tierra. Eso tenemos que experimentarlo. Tenemos que experimentarlo. Y no se trata de recibir experiencias sobrenaturales. No. Estar convencido realmente de que este Cristo existió, vino a este mundo conforme a las Escrituras y ha prometido que va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es tener seguridad en este hecho, seguridad en esta realidad. Los 60 días de Cristo, los últimos 60 días de Cristo que estuve en esta tierra, tengo que experimentarlo. ¿A qué me refiero con todo esto? Experimentar el pacto del monte del Calvario, donde todo ha sido consumado. Juan 19:30. Esto tengo que experimentarlo. Señor, dame evidencia realmente en mi vida que todo ha sido ya consumado. Dame evidencia, Señor, que todo haya sido terminado, que soy una nueva criatura. Dame esta experiencia. Quiero experimentarlo. ¿Qué vamos a experimentar? Vamos a experimentar el pacto, este es el punto número 2, el pacto del monte del olivar. ¿A qué me refiero? Hechos capítulo 1:3. 40 días con sus discípulos se reunió y les habló las cosas del reino de Dios. Señor, quiero experimentar las obras del trono celestial en mi vida. Señor, dame esa experiencia, que el reino de Dios se establezca no solamente en mi vida, sino también en mi familia, en mi siguiente posteridad, porque es algo que está prometido. Es algo que ya está prometido. Esto tenemos que experimentar, esto tenemos que descubrirlo. ¿Qué tenemos que experimentar? El pacto del aposento alto. ¿De qué? De Marcos. Esto es Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿estaban todos esparcidos? ¿Estaban todos divididos? Unánimes. Dios trabaja en la unidad. Dios obra en la unidad. Cuando el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 17, cuando oró por los discípulos, se centró en una sola cosa. Padre, oro para que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. Oro para que ellos sean uno. La unidad. Cuando estaban todos juntos unánimes, llegó el día de Pentecostés y fueron revestidos del poder de Dios. Experimentemos este poder. Experimentemos realmente el poder que hace que Satanás sea quebrantado. El poder que hace que Satanás sea destruido. El poder que hace que Satanás sea aplastado bajo nuestros pies. Ya Satanás está aplastado bajo nuestros pies. Amén. Ya está aplastado. Disfrutemos esta realidad. Los 60 días o los últimos 60 días de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra es muy importante. No lo pasen por alto, es muy importante. Desde la entrada triunfal hasta el día que Cristo fue recibido, pasaron muchas evidencias que se cumplieron perfectamente. Evidencias que estaban ya profetizadas. La palabra de Dios ha sido profetizada. Esta palabra ahora está en nuestro corazón. Esta palabra ya está en nuestras vidas. Y como dice Isaías, que esta palabra sea como un clavo fuerte, bien clavado, y que ahí Dios cuelgue toda su gloria. Amén. La palabra de Dios, el pacto de Dios. ¿Qué vamos a experimentar nosotros? Vamos a ver que en todo tiempo
hay una inflexión para nuestras vidas. ¿A qué nos referimos con la inflexión? El punto de cambio. Siempre hay un punto de cambio, pero en este tiempo fue el punto de cambio de la época. La inflexión de la época. Cuando el apóstol Pablo, juntamente con todos sus discípulos, con todo su equipo, fueron a la obra misionera, al campo misionero. ¿Qué sucedió ahí? Nosotros vemos en Hechos, capítulo 11, en el versículo 19 al 30. Se levantó una gran persecución por causa de Esteban. Esteban ya había sido lapidado y a partir de entonces se levantó una gran persecución. Pero miren, lo que fue una gran persecución, Dios lo usó una puerta para las misiones. Lo que Satanás pensaba que con esto iba a terminar, los discípulos en medio de la persecución iban predicando en todos los lugares que Jesús era el Cristo. ¿Qué problemas tenemos? Predica a Cristo. ¿Qué persecución tienes? Esa persecución es el punto de inflexión de tu vida. ¿Para qué? Para que se cambie la época de tu vida. La época de nuestras vidas ya está prometida. Dios lo cambia todo por completo. En Hechos capítulo 11, el versículo 25-26. Cuando Pablo y Bernabé llegan a esta región, dice que se concentraron y les enseñaban a los discípulos que estaban acá reunidos en Hechos capítulo 11, 25-26. Y por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la época, por primera vez en la historia de la iglesia, a los creyentes se la llamó cristianos. Por eso cristianos. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. ¿Por qué? Porque confesamos que Jesús es el Cristo. Y cuando nosotros enseñamos a otras personas el Evangelio, es obvio que nos llamen ¿qué? Cristianos. Aquellos que no es cristiano, ¿qué es? Las cosas del anticristo. Y nosotros no estamos en la fila del anticristo, estamos en las filas del Cristo verdadero, el Hijo de Dios viviente. Amén. Por eso es el punto de inflexión de nuestras vidas. En Hechos capítulo 12, del 1 al 25, ahí estaba el rey Herodes. El rey Herodes que perseguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Qué sucedió con Herodes? Murió comido de gusanos. Esta persona que siempre obstaculizaba a los discípulos. Esta persona, Herodes, que siempre era un obstáculo para el movimiento del evangelismo. Enfermó y murió. Es ahí donde se levantó una gran obra misionera. Es ahí donde Dios abrió las misiones a full escala. Es el punto de inflexión de la época. Siempre cuando hay un problema en el mundo, siempre cuando hay un problema en la humanidad, Dios abre las puertas para las misiones. Miren nada más la pandemia que pasó. Satanás pensaba que las iglesias iban a cerrar, pero no, nos concentramos todos por las casas. Unidad, todos juntos. Se levantó el momento de las misiones. Se levantó la sanidad fundamental. Se levantó la sanidad física. El punto de inflexión para nuestras vidas. Amén. Vamos a tener un nuevo comienzo en el tiempo del culto. Ahora, ¿qué vamos a ver con todo esto? Vamos a ver cómo es que realmente Dios nos guía. Esta es la guía de Dios. En todo tiempo Dios nos guía. Vemos nosotros cómo es que Dios guió. En Hechos capítulo 13, del 1 al 4, Dios guió a la iglesia Antioquía. Ahí estaban todos los discípulos reunidos. Y por primera vez en la época, la iglesia Antioquía envía misioneros al campo. La obra misionera se levantó. La obra del evangelismo se levantó. Realmente ellos recibieron una guía completa, una guía realmente exacta. Y en Hechos, capítulo 13, del versículo 5 hacia el 11, realmente ahí es donde se levantó una gran obra. Ahí realmente la oscuridad fue quebrantado y un discípulo se levantó. ¿Quién se levantó? El procónsul.
La élite está preparado. La élite está preparado. Las obras de la oscuridad también tienen atrapado a la élite. La obra de la oscuridad lo tiene atrapado realmente a la élite que está liderando el mundo. Vayamos por ellos. Oremos, Señor, dame bendición con esas personas que están preparadas para salvar a la élite. Ahí la oscuridad realmente es quebrantado cuando se testifica que Jesús es el Cristo. Amén. Recibamos la guía de Dios en todo tiempo. Y es ahí realmente donde se levantan las horas pertinentes del trono celestial. Y ahí el discípulo, Hechos capítulo 13, versículo 12, el discípulo procónsul es establecido en esa región. ¿Y qué sucedió con este mago? ¿Qué sucedió con este mago que obstaculizaba para que el procónsul pueda recibir el evangelio? Se quedó ciego. Le dijo Pablo, hijo del diablo, no te cansas de persuadir, no te cansas de hacer obstáculos, no te cansas de engañar a estas personas, no te cansas. Por cuanto esto hiciste, quedarás ciego. Por eso, no hay razón para temer. No hay razón para temer. No hay razón para caer en incredulidad. Porque Dios todo ya lo ha reservado, todo ya está prometido. Ahora, también hay un punto de inflexión para nuestras vidas, y ese punto de inflexión para las misiones. Hermanos, acá quiero que me escuchen. Todos, absolutamente todos, estamos llamados para la obra misionera. Y no se trata de salir de viajes en viajes, que sí, esas son las misiones, pero ¿dónde empieza el campo misionero? En mí empieza el campo misionero. Pero dijo, lo que yo tengo, te doy. Empezó el campo misionero. Porque si no podemos evangelizar en el lugar donde estoy, ¿cómo podremos evangelizar en otras regiones? Si yo mismo no me puedo evangelizar, ¿cómo pretendo evangelizar a otros? Si yo mismo no puedo recibir entrenamiento, ¿cómo pretendo recibir entrenamientos a otros? El punto de inflexión para las misiones empieza conmigo. Amén. Vamos a ver las evidencias. Hechos capítulo 16, de 6 al 10. ¿Qué sucedió ahí? En Hechos capítulo 16, de 6 a 10. Cuando se cerró la puerta para Asia, Dios le dice, no vayas a Asia, ve para Macedonia. La guía del Espíritu Santo. Ahora, Pablo era una persona muy estratega. Pablo pensaba para sí. En ese tiempo la región de Asia era el tiempo del comercio mundial juntamente con Roma. Entonces Pablo decía, si yo llego a Asia, llego a todo el mundo. Pero el Espíritu Santo le dijo, no. Le prohibió ir a Asia. Y en ese momento se le apareció un varón macedonio en visión que le decía, pasa por aquí y ayúdanos. Ser sensibles a la guía del Espíritu Santo es muy importante. Entonces, ¿qué pasó? Pablo obedeció la visión. En Hechos, capítulo 16, obedeció a esta visión y Dios le dio la bendición del encuentro con la discípula Lidia. Y la Biblia dice que Dios abrió el corazón de Lidia. No fue el hombre, no fue Pablo, no fue Bernabé. Fue Dios quien abrió el corazón de Lidia. Y Lidia le dijo a Pablo, si he hallado gracia ante tus ojos, pasa a mi casa, ven a mi casa. Llegó a la región de Filipo. Y dicho sea de paso, Filipo, ¿saben qué pasó ahí? Fue la primera iglesia que se levanta en Europa. ¿Cómo es Dios? Le prohibió ir a Asia, ve a Macedonia. ¿Por qué? Porque en Macedonia, en Filipo, tienes que establecer la iglesia de los filipenses, la discípula preparada. Busquemos a los discípulos. Amén. Es el punto de inflexión para las misiones. Y en el campo de las misiones, ¿va a haber problemas? Por supuesto que sí. En el campo de las misiones vamos a encontrar con eventos, por supuesto que sí. Hechos capítulo 16, del 16 al 18. Cuando iban a la hora de la oración, salió una muchacha que tenía espíritu de adivinación, estaba endemoniada, que le generaba grandes ganancias a sus amos. Grandes ganancias. Y cuando Pablo vio esto, ¿qué es lo que le dijo?
En el nombre de Jesús de Nazaret, te ordeno. No le dice si quieres, le dice, te ordeno que salga fuera de esa mujer. Y al instante este espíritu se fue. Hermanos, en el cambio hay personas que están endemoniadas, que ni saben que están endemoniadas. En el campo hay personas que tienen problemas espirituales que ni siquiera se dan cuenta que tienen problemas espirituales. Dios nos va a dar evidencias concretas, evidencias reales, pero ¿dónde tenemos que nosotros recibir fuerza espiritual? El culto. El culto lo es todo. Dios quiere levantar una iglesia como la iglesia de Filipenses. Por supuesto que sí. Una iglesia que tenga realmente los 3 atrios. ¿Por qué? Porque tenemos que salvar a los no gentiles, a las personas no creyentes. Tenemos que salvar realmente a las personas que están sufriendo espiritualmente. Tenemos que orar desde ya por un templo representativo. ¿Cuánto están orando por esto? Tenemos que orar, hermanos. Por eso, así como Pablo fue guiado por el Espíritu Santo, así también nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Cuando yo realmente recibí mi confirmación para mi amado, lo primero que tuve en mi corazón fue el culto. Y ahí están los testigos. Está la hermana Margarita, está el hermano Leo, está la hermana Jenny. En ese tiempo nosotros teníamos culto miércoles, viernes y domingo. Todos viernes, sábado y domingo, desde Chancay me venía hasta Lima. Terminamos el culto, me iba, el hermano Leo me dejaba en el paradero. ¿Cuántas veces me quedaba dormido, me pasaba hasta Huacho? Sí, hasta Huacho me pasaba. Recuerdo que en una oportunidad un joven me dice, flaco, ¿en dónde bajas? En Chancay, estamos en Huacho. Tenía que regresarme nuevamente. Así era mi tiempo de preparación. Por eso les digo, hermanos, no se acostumbren a este lugar, porque la nube ya se está levantando. Hay que movernos, tenemos que movernos. ¿Dónde? No lo sé. Los discípulos seguirán la palabra de Dios. Los discípulos irán donde va la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo iba de aldea a aldea, ninguno de los discípulos le dice al Señor, ¿por qué caminas tanto? ¿Por qué caminas mucho? ¿Por qué tenemos que realmente salir? No, ellos seguían la palabra de Dios. Los discípulos seguirán la palabra de Dios. La nube se está levantando. No se acostumbren mucho a este lugar. Qué bonito que la iglesia quede cerca de mi casa. No te acostumbres. La iglesia se está levantando. Dios nos está moviendo. Amén. Hay discípulos que vienen lejos, hermanos. Discípulos. Los testigos se levantarán como discípulos absolutos. Vamos a tener un nuevo comienzo. ¿Cómo tenemos que empezar? En el tiempo del culto. Restaurando realmente el tiempo del culto. Dándole todo a nuestro Señor. Y con esto, Dios nos dará realmente respuestas únicas, respuestas verdaderas. ¿Por qué? Porque hay un plan que se tiene que cumplir. ¿Es mi plan? No. Es el plan de Dios. Es el plan de Dios que se tiene que cumplir. ¿Hasta dónde tenemos que ir? Hasta Roma. Dios le dijo a Pablo, Pablo, no temas, porque es necesario que comparezcas ante el César. Pablo dijo, me es necesario también llegar a Roma. No tengas miedo porque así como has testificado de mí a esta gente, así es necesario que testifiques también ante el César. ¿Cuál es nuestra Roma espiritual? ¿Cuál es nuestra Roma? Dios nos va a guiar, hay un plan. Dentro de esto se encuentran los niños TCKs. ¿Quiénes son los niños TCKs? Los niños de tercera cultura. ¿A qué nos referimos con los niños de tercera cultura? Los niños que vienen de otro país y se establecen en nuestra nación, ahí tienen su familia, forman o nacen niños, o han venido niños con bebitos y han crecido con una cultura en nuestro país. Tienen la cultura de su país, la cultura de sus padres, ahora adquieren la cultura de nuestra nación. Niños de tercera cultura. Hay que orar por ellos. ¿Cuánto estamos orando por esos niños de tercera cultura? Y aquí tenemos niños de tercera cultura. Estoy orando fervientemente. ¿Por qué? Porque yo sé que estos niños de tercera cultura van a marcar la diferencia en su siguiente posteridad. El pacto que se le daba a estos niños nunca se le va a quitar. Es la palabra de Dios que lo trasciende todo. Y aquí están los niños CCKs. ¿Quiénes son los niños CCKs? Niños de cultura mezcladas. Habemos padres que por causa del trabajo están
de lugar en lugar, región en región, país en país. Adquieren culturas de diferentes regiones, culturas de diferentes países. Niños de culturas mezcladas. A ellos se les complica muchas veces. Hay que orar por estos niños también. Hay que orar por estos niños. También están en medio de esta cultura, están los niños en CKs. ¿Quiénes son estos niños? Niños sin culturas. Aún hay aldeas, hay sitios donde la modernidad, la ciencia no ha llegado. Niños sin cultura. Desconocen realmente las cosas de la modernidad. Desconocen las cosas que están pasando realmente en la ciudad. Que están aislados. Los niños sin cultura. Hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Con todo esto, hermanos, tenemos que tener nosotros una conclusión. Tenemos que ser capaces de recibir fuerza espiritual a tal punto de aceptar todo lo que viene en mi vida. Todo lo que viene. Y con lo que viene, trascenderlo todo. No quedamos atascados. Hay que trascender todo. Hay que ser capaces de ampliar nuestro recipiente, como dije en el primer mensaje, y superar todas las cosas. ¿Y dónde empieza esto? En el tiempo del culto. En el tiempo del culto Dios me da su palabra y con esta palabra, por la mañana, recibir poder. Por la mañana recibir poder. ¿Cómo vamos a recibir poder? A través de la oración. La oración es muy importante. Siempre habíamos dicho nosotros que debemos orar a tiempo marcado, tiempo continuo y tiempo concentrado. Pero ahora la oración, como el tiempo apremia, 24 horas de oración. Todo el día estar concentrados en oración. Remanentes van al colegio, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Hermanos, van a sus trabajos, lléname con tu Espíritu Santo, Señor. Que tus ángeles vayan por delante, vayan por detrás de mí, librándome de todo mal, de todo peligro. Líderes de iglesia, oren por su economía, oren realmente por sus empresas, oren por sus negocios, porque es algo que Dios ha prometido. Mío es el oro, mío es la plata. Todo está prometido. Oración de 24 horas. Oración conectado con Dios Trino, como dije. Un soldado, cuando esté en tiempo de guerra, siempre está comunicándose con su cuartel general, todo el tiempo, todo el día. ¿Recibiendo qué? Dirección. Así también nosotros. ¿Cómo vamos a ir en dirección? A través de la oración, 24 horas. ¿Y qué va a pasar esto por la mañana y por el día? Todo lo que escucho, todo lo que hablo, todo lo que yo quiera decir, todo tengo que conectarlo a la oración. Y en todas las cosas encontrar el plan de Dios. Hay un plan oculto ahí. Hay un plan que está escondido. No perdamos realmente las cosas que Dios ha preparado. Y por la noche, ¿qué vamos a hacer por la noche? En la noche vamos a organizar la palabra. Por la noche vamos a organizar la palabra. Esto es realmente tener un nuevo comienzo. Vamos a comenzar restaurando el culto en nuestras vidas. El culto en nuestro Dios Trino. Vamos a empezar dándole todo el agradecimiento a nuestro Dios, teniendo un tiempo de felicidad, descubriendo las respuestas y obteniendo todo el poder. Y estas cosas vendrán de una manera natural. Ni siquiera tendremos que esforzarnos porque las cosas vendrán de una manera natural. Busca el reino de Dios y su justicia y todo esto vendrá por añadidura. Amén. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre bueno, porque nos has dado el pacto para poder tener un nuevo comienzo. Señor, que sea el día donde podamos restaurar, Señor, el culto verdadero de nuestro Dios Trino. Guíanos, Padre bueno, a establecer ese templo representativo, ese templo con los tres atrios, Dios, para salvar la siguiente posteridad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Hemos terminado el tiempo, el culto. Amén. Me despido, los hermanos que están en las redes sociales. Y acá nosotros nos despedimos y nos reunimos para poder